La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Ivette Silva desde Dallas, Texas, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster de ingenieros unidos Luis Daza. Iniciamos con una primicia realmente muy interesante. Me acaban de llegar estos cables internacionales. El presidente Donald Trump acaba de destituir al director del Departamento de Estadística Laboral y parece que, pues obviamente ya los demócratas y distintos sectores de los sindicatos, de las organizaciones sociales, los mismos, dijéramos, gremios económicos, empiezan a poner en duda porque esto será una manipulación de la estadística. Es como si aquí se destituyera al director nacional del Departamento Nacional de Estadística, el DANE. Guardadas las proporciones para nuestros seguidores en las redes, pues les comentamos esto que es de últimos minutos y que realmente pues no da un buen sentido a un gobierno, porque realmente desdibuja el sentido democrático. Los presidentes, los alcaldes, igualmente por acá, también el ministro de Cultura, el ministro de la Igualdad, ha sido relevado y ha nombrado un nuevo ministro, más adelante lo comentaremos, y realmente eso es un parámetro general, o sea, los dictadores de izquierda o derecha no pueden hacer esto porque atropellan el manejo de una administración. Uno no puede nombrar gerentes por 6 meses, por 3 meses, porque mientras una persona se entera de un cargo, analiza las estadísticas, los datos, la proyección, la planeación, eso tiene su tiempo y cambiarlo a 3, 4, 6 meses, lo que genera es inestabilidad. Y cambiar una persona que maneja las estadísticas oficiales del Estado, colocar una persona de bolsillo que no corresponda a la realidad y que manipule cifras, pues lamentablemente le genera, dijéramos, una indisposición y ya pues naturalmente hay revuelo en los Estados Unidos, los medios internacionales están registrando esta noticia porque realmente eso es propio de una dictadura, o sea, destituir personal del gobierno cuando no hay argumentación suficiente, o sea, uno destituye a una persona por elementos de juicio, o sea, porque procesó información indebidamente, porque ocultó información, porque en algún momento alteró la información estadística, en fin, causales de mala conducta y procesos debidos, o sea, un presidente, un alcalde no puede ser juez. Yo soy alcalde de un municipio, no puedo destituir a una persona y decirle que la condeno porque yo soy el presidente o el alcalde. Eso le corresponde a la rama judicial. La otra noticia importante a nivel nacional y que también está recorriendo todos los elementos de noticias globales es la condena al expresidente Álvaro Uribe por 12 años de cárcel domiciliaria, desde luego, pero ya pues la juez en este momento está impartiendo la sentencia y desde luego todas las reacciones naturalmente, pero pues obviamente este expediente que es de más de 900 hojas, pues naturalmente se ha pedido, ya la Corte Suprema de Justicia ha pedido que se respete la justicia en Colombia, que ningún Estado extranjero puede entrar a determinar qué debe hacer la justicia colombiana, porque son los jueces colombianos los que juzgan con argumentos, con investigación, con las audiencias de parte y parte, o sea, bien la parte de la defensa, la parte de la fiscalía, la parte del juzgado, y los fallos deben ser en derecho, de tal manera que se acaba de conocer esta condena por 12 años. Es la primera vez que un expresidente se condena a 12 años, un expresidente de la República de Colombia, y segundo, también que se inhabilita por 8 años, no puede ejercer cargos públicos. Lo único que puede es estar en su finca de las 1.500 hectáreas que tiene para que pueda recorrerla y disfrutarla realmente con su señora en estos próximos días. Hay distintos ya enfoques jurídicos que dicen que obviamente no podía darse esta condena hasta que no hubiera sentencia definitiva, pero en fin, esos son los argumentos de una y otra parte de los juristas en Colombia y pues desde luego lo importante es invitar a, como dice el doctor José Gregorio Hernández, director de panorama, no de Panorama Económico, sino el director general de la Voz del Derecho, que todos los ciudadanos, ningún ciudadano en Colombia puede estar por encima de la ley, sea de izquierda o de derecha. Si un funcionario de izquierda comete un error o un delito, también se debe ser investigado y condenado. Y si es de derecha, igualmente. O sea, ningún ciudadano puede estar por encima de la ley. Una persona no puede cometer un homicidio y si es de derecha no se castiga y si es de izquierda sí. No, el homicidio es transversal, comete el error. En este caso, pues obviamente manipulación de testigos, falsedad en documentos en proceso penal son los dos cargos más importantes que la juez
ha pues investigado y por los cuales ha sido condenado el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que está circulando en todos los canales del mundo. Y pues obviamente cerramos esta semana pues con unos indicadores del dólar, por ejemplo, con una tendencia a la baja. No sé cómo los ve ahí, Alejandro, los indicadores económicos, si el dólar realmente esta semana ha tenido un descenso muy alto, porque realmente, pues obviamente influye mucho este tema de la incertidumbre de los aranceles que los vamos a analizar más adelante con Ivette Silva y también con los invitados de Alejandro. Bienvenido a Panorama Económico, Alejandro. Sí, muy buenas tardes para todos los oyentes. Hoy otro día más de panorama económico al cierre de esta semana económica. Vemos algunas noticias muy positivas. Pues la noticia más importante al cierre internacional el día de hoy, el día de sí, al cierre de esta semana, fue el acuerdo que se logró entre la Unión Europea en cabeza de Ursula von der Leyen y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Escocia, donde cerraron un acuerdo que es satisfactorio para las dos partes. Tratan de generar también un reequilibrio de balanza comercial. Recordemos que la Unión Europea tiene un superávit comercial considerable con los Estados Unidos y esto se daba, Luis Alberto y queridos oyentes, es porque en muchas áreas, en muchos sectores del comercio, de la economía, había protección sobre ciertas industrias europeas. Como lo decía Donald Trump, que lo vamos a escuchar más adelante en unos apartes, gran parte de los vehículos de Estados Unidos no eran muy bienvenidos en Europa, tenían mucha restricción, otras industrias lo mismo, y por eso era que se daba este desbalance y este desequilibrio comercial, porque vemos que Estados Unidos tiene desarrolladas muchas industrias, tiene industria automotriz, esto por el parte de la Ford, la General Motors, Tesla y otras. En el tema aeroespacial tiene muchas, militares, tiene General Dynamics, tiene la Boeing, tiene Raytheon y tiene muchas otras compañías en el tema tecnológico, lo recordábamos, tiene las Big Tech y tiene también en industria agrícola mucha fuerza, maquinaria para industria agrícola y también otros recursos importantes como es grandes compañías de energía de las que sacan cabeza en Estados Unidos. Vemos a la ExxonMobil, a la Chevron, a la Phillips 66 y a muchas otras que son muy fuertes en los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, gracias a las políticas del presidente Trump, es un país que es el primer productor en este momento de energía del mundo. Esto es lo que tiene que ver con petróleo sumado al gas. Entonces vamos a ver precisamente en estos apartes todo lo que tiene que ver con este análisis, esta profundidad y estas felicitaciones mutuas y sobre todo para el gobierno, para los ciudadanos de Estados Unidos, porque van a ganar mucho con esto, se va a fortalecer mucho la economía de Estados Unidos y precisamente ya se están empezando a dar buenos indicadores, como esta semana que salió también la buena noticia de que el Producto Interno Bruto en el último trimestre creció 3%. Muchos esperaban algo negativo, pero este dato, sumado hasta a estas expectativas de este nuevo comercio bilateral, pues van a generar en Estados Unidos crecimiento, fuerza y recuperar parte de ese comercio que se ha perdido durante varias décadas. Entonces acá los dejamos con la primera parte, la introducción de este acuerdo que se firmó en el Reino Unido. Hemos tenido una muy buena relación a lo largo de los años, pero ha sido una transacción muy unilateral, muy injusta para los Estados Unidos, y creo que ambas partes quieren ver justicia, pero ha sido un acuerdo muy, muy unilateral y no debería ser así. Yo sé que estamos aquí con su personal muy brillante y con suerte resolveremos algunos problemas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por invitarme aquí. De hecho, hoy se trata de el comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Juntos somos las dos economías más grandes del mundo. Correcto. Si miras el volumen de comercio, es el mayor volumen de comercio a nivel mundial, con 1.700.000 millones de dólares entre nosotros. Y si miras nuestros mercados, es un mercado enorme, 800 millones de personas, si tomas los Estados Unidos y la Unión Europea. Así que estoy muy ansioso por las discusiones que tendremos ahora. Nuestro personal ha hecho parte del trabajo pesado, pero ahora nos toca a nosotros. Sí. Es conocido como un negociador duro y hábil para cerrar tratos, pero es frontal y justo. Lo que tenemos delante de nosotros
Eso es importante. Si tenemos éxito, creo que sería el mayor acuerdo que cada uno de nosotros haya logrado. Así que estoy deseando que llegue. Nunca golpeado por nadie, eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Ahora mismo tenemos eso, ¿eh? Ese honor va para Japón. Acabamos de cerrar un acuerdo con Japón, como sabes. Y estaban muy cerca de un acuerdo con China. Realmente hicimos un acuerdo con China, pero veremos cómo va eso. Y tenemos numerosos otros acuerdos y principalmente voy a imponer aranceles. Y ya sabes, no es un acuerdo per se, pero la gente va a pagar aranceles. Sí, precisamente aquí, como lo podría ver en la primera parte, pues se trata de generar lo que dice Donald Trump, una equidad, porque vemos que pues Estados Unidos venía teniendo un déficit comercial con el mundo entero desde mediados de los 80s, cuando fue perdiendo fuerza y empezó a tener esa balanza negativa fuerte, ¿no? Recordemos que Estados Unidos con los que tiene mayor déficit comercial es la Unión Europea, con los chinos, que es otro también fuerte, Japón, y ahí detrás vienen otros países, pero ellos son los principales donde se ve un déficit comercial que es grave, donde es fuerte y que obviamente llevaba a Estados Unidos a un problema también de seguridad nacional, porque vemos que un país que es potencia, que es primero en el mundo a nivel de Producto Interno Bruto, que es el más grande del mundo, pues obviamente no se podía dar el lujo de que China, por ejemplo, se fuera a quedar con la industria global y mundial, que fuera a manejar todas las cadenas de suministro, porque recordemos que si bien es cierto, son un sistema híbrido en China. Por un lado son los capitalistas de los más o de los mejores y los más extremos. Por otro lado tienen comunismo y obviamente donde generan zona y fuerza de influencia, pues empiezan a dominar con el tiempo. Pero acá les tenemos y les llevamos a la segunda parte donde hablamos de cosas ya puntuales dentro de arreglos de comercio en este reequilibrio de balanza comercial y nuevos acuerdos. Bueno, tienen que abrirse a los productos estadounidenses. Sabes, estamos abiertos a los productos europeos y lo hemos estado desde siempre. No creo que tengamos, casi no tenemos, no creo que tengamos ningún producto que digamos que no se puede vender. Supongo que podría ser un poco ingenioso con los chips, pero eso es diferente categoría también. No, ya sabes, Europa está muy cerrada. No vendemos coches en Europa. No vendemos esencialmente productos agrícolas en gran medida. Quieren que sus agricultores lo hagan y quieren que sus compañías de automóviles lo hagan. Solo digo, no estoy diciendo nada que nadie sepa, que tenemos una situación difícil. Si queremos vender coches en Europa no se nos permite. Y como sabes, ellos venden millones y millones de coches. Mercedes, BMW, tantos diferentes, Volkswagen, tantos coches diferentes y tantos millones de coches. Imaginaría que el número uno, no lo miré, pero imaginaría que el número uno de lejos, más incluso que Japón. Japón también vende muchos coches. Pero el acuerdo con Japón resultó ya sabes, muy bueno y espero que para ellos también. Y eso es lo que queremos hacer felices a todos. Sí, por favor. Señor presidente, ¿debería Israel hacer más para permitir la entrada de alimentos a Gaza? ¿Decirlo? ¿Debería Israel hacer más para permitir la entrada de alimentos a Gaza? ¿Qué dijo ella? ¿Debería Israel hacer más para permitir la entrada de alimentos a Gaza? Bueno, sabes, dimos $60 millones hace 2 semanas y nadie siquiera lo reconoció para comida. Y es terrible. ¿Sabes? Realmente al menos quieres que alguien diga gracias. Ningún otro país dio nada. Dimos $60 millones hace 2 semanas para comida, para Gaza. Y nadie lo reconoció, nadie habla de eso. Y te hace sentir un poco mal cuando haces eso y ya sabes, tienes otros países que no dan nada. Ninguno de los países europeos, por cierto, dio, quiero decir, nadie dio excepto nosotros. Y nadie dijo, vaya, muchas gracias. Y sería bueno recibir al menos un agradecimiento. Y recibí muchas críticas, ¿sabes? Cuando hago eso, mucha gente no está contenta porque dicen, bueno, ¿por qué lo hacemos nosotros y nadie más? Pero creo que teníamos una razón humanitaria para hacerlo. Como podíamos ver, pues obviamente se trataron en esta reunión no solo temas de comercio bilateral, sino también los problemas a nivel global de política, de orden público, como el tema de Gaza, donde obviamente Trump y Estados Unidos llama también a liderar a que junto a Estados Unidos, pues obviamente zonas como la Unión Europea y otros países del mundo también ayuden a Gaza y no se queden simplemente en el discurso, sino que precisamente, dando ejemplo, pues él ya envió $60 millones precisamente para alimentos y donde está denunciando pues que muchos grupos al margen de la ley se están quedando muchas veces con estas ayudas y con estos alimentos y mercancías, ¿no? A Ursula von der Leyen estaba hablando de lo importante que es mantener este socio comercial, esta sociedad comercial que maneja $1.7 billones
que es tan estructural para el planeta, para Occidente, que prácticamente mancomunadamente es la zona económica más importante del globo. Entonces, por eso es importante y por eso se llegó, a Dios gracias, para bien de los dos bloques, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, llegar a un acuerdo comercial sin que esto genere accidentes. Dentro de las cosas positivas y buenas, dentro de ese acuerdo está la reducción en impuesto para automóviles para las dos partes y también un diferencial a favor de los Estados Unidos para reequilibrar todo el tema de restricciones, subsidios por parte de Europa a muchas de sus industrias. Y en este análisis que hacemos precisamente de los aranceles, en el caso colombiano, el 10% que se mantiene ese arancel. Sin embargo, nosotros teníamos un tratado libre de comercio, como lo tiene México y Canadá, en el cual estaba cero aranceles. O sea que no es que estemos siendo absolutamente favorecidos. Ese arancel ya estaba establecido de cero para el café, para flores, para banano. Sin embargo, se establece el del 10%, que es de los más bajos aranceles, pero eso tiene una situación de riesgo. O sea que Brasil, que queda con 50%, es factible que entre café de Brasil a Colombia y empecemos a triangular y tengamos problemas del comercio internacional. Esos son los riesgos que se dan en el incremento de contrabando. Y en ese análisis compartido que estamos haciendo de distintas miradas, le damos la bienvenida a Ivette Silva desde Dallas, Texas, para que comentemos precisamente de este acuerdo, de estos aranceles que pasamos de una etapa de libre cambio a una etapa proteccionista, como lo hemos hablado en muchos programas, que después obviamente el mundo luchó y Colombia perdió su agricultura y por todo este libre cambio, a libertad del comercio, Colombia sacrificó su industria, sacrificó su agricultura, la apertura económica y creímos en todas las teorías de los economistas norteamericanos que finalmente hoy se están reevaluando y vamos a escuchar precisamente a Ivette Silva en este análisis. Bienvenida a La Voz del Derecho. Buenos días, un placer acompañarlos en Panorama Económico. Bien, esta semana tenemos dos noticias. Realmente la de más impacto y significado para los estadounidenses es la implementación de los aranceles que Donald Trump prometió con ciertos países con quienes no llegó a un acuerdo o quienes no se dieron en los términos para llegar a satisfacer, digamos, las pretensiones de Donald Trump. Pero recordemos que en febrero, abril, cuando él anunció que iba a imponer aranceles a todos los países para hacer un poquito más equilibrada supuestamente la balanza, se cayó la bolsa de valores. Después vieron que estaba él abierto a toda negociación y después se restableció un poco la economía y no se sintió el impacto. Pues bien, ahora en estos momentos, este próximo semestre, veremos la implementación de los aranceles, la imposición de ellos a sobre todo países aliados que pues las personas no se esperaban. 35% le incrementó los aranceles a Canadá, 25% a México. Recordemos que estos son sus partners, sus socios de siempre. Recordemos que el estado, por ejemplo, donde yo vivo, Texas, vive de la economía mexicana prácticamente. Y un estado como New York y los del norte, pues obviamente tienen todo su intercambio con Canadá. Entonces, esto va a tener unas repercusiones muy altas, no solamente en materia de la bolsa de valores. Ya esta semana comienzan a haber indicadores de que se han perdido trabajos y de que van a tener que subir, no subir, pero mantenerse los intereses, ¿correcto? Que es la lucha de Donald Trump con Jerome Powell de que el Federal Reserve Bank baje los intereses. Esto no va a ser posible debido justamente a esta política arancelaria. Donald Trump piensa que pues esto es en beneficio de los Estados Unidos, pero realmente esto impacta al consumidor estadounidense. En mi experiencia personal,
como pues en la labor de casa, por ejemplo, cuando uno va a hacer mercado, nota el incremento de valores en un 25% después de la pandemia. Después se sintió en un 30%, ahora estamos casi a un 35-40% en que se han incrementado los valores de ciertos bienes de consumo y la gente se pregunta, ¿cuánto más van a subir los productos con estas políticas arancelarias? Recordemos también que Donald Trump le quiere imponer o le impuso a Brasil 50%. Las razones 100% políticas. Esto no tiene que ver con intercambio comercial, esto tiene que ver con su posición política. Él es muy aliado y estima mucho a Bolsonaro, apoya a la extrema derecha y obviamente con este arancel del 50% queda manifiesta su posición frente al actual presidente de Brasil. Lo que más preocupa para muchos demócratas y republicanos, sinceramente, es pues que le ha dado muy duro a los aliados de él. ¿Y en qué va a quedar esta, digamos, unión, fraternidad? No lo sabemos. Sabemos que llegó a un acuerdo con la Unión Europea del 15% en aranceles, pero realmente lo que se viene va a ser muy fuerte para la economía americana de implementarse eh, de ahora en adelante. Muchas gracias, Inés, por su análisis. Alejandro, su comentario, pero vamos enriqueciendo panorama económico con distintos puntos de vista, que ese es el ideal de nuestro programa, presentar diferentes enfoques. Sí, y, no, y algo interesante que pues más que irse al enfoque, irse a los datos. Recordemos que el último dato de inflación de los Estados Unidos fue 2,7%. Recordemos que la inflación en los últimos 3, 4 meses viene rondando entre el 2, 3%, venía a 2,8. En este momento llegó a 2,4, en este momento está a 2,7. Entonces es importante reflejar esto. Y analizando algo de lo que decía Ivette, estos problemas de inflación se desataron muy fuerte en el gobierno Biden. Recordábamos que Biden recibió inflación 1,4, la llevó hasta 9,1, inflación globalizada, generalizada, sobre la economía de los Estados Unidos. Y precisamente en Estados Unidos vemos que en este momento ya está en 2,7%, la tasa está en el 4,50%. Pero hay una cosa también que muchos no le analizan acá, que muchos de estos aranceles, en el caso, por ejemplo, de automóviles, bajaron, ¿sí? En otros se dejaron al cero y en otros sí se subieron al 15%, pero esto era precisamente para reequilibrar las diferencias favorables que tenían los sectores de la economía de Europa en favor y en detrimento de los sectores de la economía de Estados Unidos. Por eso Úrsula dijo que negociando con Trump, que era muy buen negociador, que eso obviamente lo estaremos viendo en los apartes, donde lo felicita y donde lleva a las partes que si tienen un comercio tan importante y 1,7 billones, que obviamente lo cuiden, sean buenos socios. Ellos reconocieron que había muchas falencias con Estados Unidos y solo un presidente en este gobierno, después de ese déficit que se creó desde los 80s, solo este presidente se puso el país al hombro, lo sacó adelante y empezó a reequilibrar comercio global, que es tan importante porque donde Estados Unidos siga con esta mala dinámica, pues obviamente deja de ser la potencia, deja de ser el eje central principal de consumo, de comercio y de finanzas a nivel global por tema de comercio. Recordemos que también Donald Trump le está poniendo un impuesto, un arancel adicional a los países que integren el BRICS. ¿Y esto por qué? Porque obviamente recordamos que el BRICS es un bloque que está haciendo competencia directa a los Estados Unidos con el tema de finanzas, moneda, comercio, y esta es una forma de protegerse y de pedir también lealtades. Luis Alberto tocaba algo que es muy importante y haciendo un paralelo acá, que nosotros sí podemos salir muy beneficiados, Luis Alberto, si el presidente de la República de Colombia toma una objetividad más clara, primero por cercanía, dos por socio geopolítico y comercial, de ser un bloque con Estados Unidos, porque si Brasil tiene un impuesto, por ejemplo, del 50% sobre el café y Colombia solo un 10%, pues obviamente por matemática básica salimos ganando los colombianos con el café de alta calidad que exportamos a nivel global, que en su mayoría y en una de sus variedades favoritas es el arábigo, que tiene muy buena acogida en los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos. Dicen que el 100% del café que consumen en los Estados Unidos, 30% viene de Brasil. Entonces ahí es cuando nosotros
debemos ser inteligentes, aprovechar las circunstancias del mercado y posicionarnos. Y lo que decía Luis Alberto ya depende del gobierno colombiano, que no le sirvamos de puente a los brasileros para llegar a Estados Unidos, sino que más bien fortalezcamos nuestras industrias. Sí, vamos con nuestra segunda entrevista con Ivette para tramitar un tema bien interesante que tiene que ver con la posición del Reino Unido y el G7 que reconocen el Estado de Palestina. Ivette, bienvenida nuevamente a Panorama Económico. Desde el punto de vista internacional, podemos ver cómo una de las noticias más relevantes es cómo la comunidad internacional, especialmente el grupo G7, las potencias, han venido manifestando su apoyo para reconocer el Estado palestino. Hay dos diferentes corrientes haciendo presión para este propósito. El G7, Francia la semana pasada manifestó que reconocería el Estado de Palestina y recordemos que una gran población de Francia es musulmana y árabe. Esta semana el primer ministro de Canadá manifestó exactamente su intención de reconocer el Estado de Palestina y Gran Bretaña muy cautelosamente sugirió que si no hay cese al fuego, que si sigue esta situación y de todo, no va a quedar otra cosa, sino reconocer el Estado de Palestina. Esto para presionar el gobierno de Netanyahu y que frene su política de restricción de alimentos a la población de Gaza, porque como se ha visto por todo el mundo y se ha denunciado, hay hambruna. Y no es una hambruna por efectos del tiempo meteorológicos o por efectos adversos. Es una hambruna creada por el hombre, una hambruna con propósito, una hambruna que obedece a una política injustificada totalmente bajo el supuesto de seguridad nacional por parte de Benjamín Netanyahu. Pero es claro que la comida está hace mucho tiempo en Gaza y no han dejado que llegue a su final destino con mujeres e hijos y niños, perdón. Esto obviamente está poniendo a Donald Trump en la mitad del juego. Sabemos que Israel y especialmente Netanyahu tiene una gran relación con Donald Trump, pero en estos momentos Donald Trump se está distanciando de Benjamín Netanyahu, está reconociendo que hay hambruna y está forzándolo a que por favor deje esas políticas y cambie sus políticas o implemente rutas de acceso, lo cual al parecer Israel no está obedeciendo. Israel no está acatando las directrices de Estados Unidos, lo cual cuestiona en gran manera la autoridad de Estados Unidos sobre Israel, que si bien es autónomo, pues es el protegido de Estados Unidos. No sabemos lo que va a pasar, lo que sí sabemos es que el Estado de Palestina es una opción a la cual Benjamín Netanyahu se niega 100%. Su partido de extrema derecha nunca concebiría un Estado de Palestina ni reconocerlo, pero como todo, ¿no? Todo depende de la comunidad internacional. Muy bien, Ivette, pues este análisis que está haciendo, pues es importante ver cómo el G7 se está movilizando y como lo hemos analizado en varias oportunidades, realmente por encima de cualquier situación personal o análisis sectorial, realmente la población, los niños y estas personas que van a reclamar alimentos, pues en esta emergencia humanitaria, es muy fácil desde un escritorio en Colombia, desde Bogotá, pues narrar hechos en los cuales la humanidad se está liquidando. O sea, estas personas que van a tomar un plato de alimentos y un soldado israelí los acribilla. Entonces, realmente esos audios serán imborrables para la mente de la humanidad, o sea, la gente que está viendo que es un genocidio, evidentemente, y que muchos países, pues obviamente, no han tenido otra salida, independientemente de solidarizarse. El caso de Gran Bretaña, como lo dice Ivette, el caso de Colombia mismo, que ha manifestado y ha exigido que pues, se tenga en cuenta que se está en una crisis humanitaria, en un genocidio que no tiene precedentes y que desde luego tiene que en algún momento determinado rendirse cuentas. O sea, un mandatario no puede
utilizar las armas contra una población inerme, porque no es un ejército contra otro ejército, es un ejército contra una población desvalida, desnutrida, que están muriendo segundo a segundo porque no tienen alimentos. Entonces, este es un panorama económico difícil para el mundo, para la humanidad, y nosotros como seres humanos tenemos que ser solidarios porque somos defensores de la vida. O sea, nosotros no podemos promover la muerte como un escenario fundamental, como el escenario en el cual dantesco, como la plaza de toros, que maten el toro y que viva la fiesta, que maten la gente y que viva la fiesta y que vengan los indicadores económicos a ver cómo estamos desde el punto de vista financiero. No, la humanidad es importante y es estructuralmente la esencia del planeta que la vida sea un escenario importante para poder seguir desarrollando el planeta. Entonces, yo creo que esto del G7 es trascendental en el campo económico, Alejandro. Sí, es algo importante y también hay que recordar, Luis Alberto, para todos los oyentes, que obviamente el que empezó, obviamente, este efecto de violencia fueron los mismos grupos al margen de la ley, ¿no? Porque de ellos a veces no se habla y que están muy patrocinados y financiados por muchos países del Medio Oriente, entre ellos Irán, algunos países, porque otros no están de acuerdo con esto, donde Irán y otros países estaban precisamente patrocinando estos grupos al margen de la ley, donde matan, roban, extorsionan, lo que pasaba en muchos países latinoamericanos también, que estaban absortos y estaban precisamente suprimidos por muchos grupos guerrilleros, ¿no? Entonces podemos ver que es que la violencia venga desde donde venga, está mal. El derecho a la legítima defensa se debe dar cuando no, obviamente no hay seguridad, cuando no hay derechos cubiertos, pero obviamente lo importante, lo que se debe mirar acá, es que de verdad exista un respeto entre las partes, un respeto entre las culturas, un respeto entre los pueblos y un respeto por el ser humano. Porque Luis Alberto comentaba algo ya haciendo interacción entre panorama internacional y nacional, que por ejemplo, muchos de los que hoy son presidentes fueron guerrilleros, pero resulta que esos grupos guerrilleros que estaban al margen de la ley cometían los peores delitos, los más atroces, mas sin embargo llegaron y les dieron indulto. Entonces ahí es donde la vara se debe medir con de igual forma y obviamente no es lo mismo que alguien venga a cometer delitos cuando está en el Estado, pero también que no se vea como un permiso cuando alguien comete delitos estando por fuera del Estado y que todo se le perdona, ¿sí? Disfrazándose obviamente de rebelión, disfrazándose de pedir derechos, porque nadie va a pedir derechos haciéndole daño a otro, robándolo, violándole sus hijos, quitándole sus hijos, quitándole sus tierras, quitando muchas cosas, ¿no? Entonces yo por eso siempre llamo a la conciencia, porque acá lo que tiene que primar es la conciencia, ¿sí? Y los indicadores económicos nos sirven es precisamente para mirar cuál es el crecimiento, cuál es el decrecimiento, porque muchos economistas que no tienen profundidad en matemática económica de mercado se quedan en el romanticismo, como el caso de muchos presidentes, pero a nivel de sacar desarrollo, bajar impuestos, volverse eficientes, generar precisamente valor para las personas y darles oportunidad que se enriquezcan a través de su labor bajando impuestos, es algo que sí es maravilloso. Y hay otra cosa, estamos de acuerdo con que no se debe patrocinar la violencia desde ninguno de los lados, pero obviamente los países como Israel, que veníamos analizando en muchos programas, es una cultura que ha tenido mucha supresión durante toda su historia, desde su fundación como pueblo y cultura hasta la existencia. Entonces también es sentarse a dialogar, hacer acuerdos, respetarse como partes importantes, pero también mirar que Colombia estaba cometiendo un error muy grande por parte del presidente y del gobierno de no permitir exportación de carbón a Israel. Pues en realidad, ¿quién pierde? Pues Colombia, pierden los trabajadores, pierden los industriales, pierden las divisas del país, pierde la balanza comercial. Y pues obviamente también es una reflexión para que el presidente y a los legisladores se les quite algo de poder porque ellos no pueden y no deberían gobernar sobre activos esenciales que son vitales para las personas, para el Estado y para la nación. ¿Sí? Que porque un gobierno no le parece o sí le parece, entonces afecta a toda una industria, afecta a la energía, afecta a muchas personas que viven de la energía a través del carbón térmico. Recordemos que Colombia es uno de los países por excelencia a nivel global que su carbón es tan de alta calidad que es tan demandado en el mundo. Si el presidente no deja vender carbón a Israel, pues ¿qué pasa? Pues los israelitas o el pueblo judío pues compran ese carbón a Rusia, a Estados Unidos o a otros países, porque Australia, muchos países tienen carbón también, que es un carbón de buena calidad, pero es importante esto que sucede
para que los ciudadanos nos demos cuenta que nosotros no elegimos monarcas públicos. Los servidores públicos de los tres poderes del Estado deben estar es al servicio de los ciudadanos para mejorar una calidad de vida, no para generar unas polaridades, unos beneficios que son para ellos, sino servirles a la gente, porque para eso salimos de las monarquías, para crear un Estado con derechos. Sí, vamos a ver qué pasa realmente en las distintas etapas de la humanidad, realmente lo que estamos viviendo. Como lo dice Alejandro, pues obviamente el grupo Hamas, un grupo terrorista, cometió un delito, pero entonces es como cuando uno le pasa en el colegio que un niño le pega un pellizco al otro y entonces ese niño reacciona y mata a todos los niños del colegio. No es desproporcional la reacción, o sea, sí, Claro, evidentemente. eso no es un pellizco propiamente, ¿no? Sí, no, mataron, sí, mil personas y que secuestraron y fueron. Violaron mujeres, Exacto, no, eso estamos violaron totalmente. varios recursos. Claro, Estamos pues Alberto, una reflexión acá que permítame terminar con la ley. sí, algo que agrupa acá es que no es la primera vez, Luis Alberto, es que eso es perpetuo. Sí, pero es que no se puede utilizar, dijéramos, las armas para destruir toda una población. O sea, que usted pueda bombardear De una acuerdo. iglesia, como acaban de bombardear una iglesia, donde está una serie de grupos religiosos. O sea, bombardear hospitales, destruir el aparato productivo, o sea, todas esas cosas que son de derecho internacional humanitario, no se pueden dar Acuerdo. desde una guerra. O sea, la guerra tiene principios básicos. Yo no puedo atacar el edificio donde viven las personas y destruirlo porque estoy atacando buscando un terrorista, a un terrorista buscando, habiendo tantos sistemas de inteligencia que lo ha hecho en el pasado Estados Unidos. Han detectado inclusive dónde está el terrorista y han hecho con tanta precisión que han llegado a él, pero no Estamos de acuerdo. no destruir toda una población, 1000, 3000, 5000, 50.000 personas para buscar un solo terrorista. Entonces, esa es la desproporcionalidad que hay en una guerra que no se respetan los principios del derecho internacional humanitario y que no es Es simétrica. parte, ¿no? Porque, sí, claro, si usted tiene un ejército armado con tanques, con drones, con misiles, con aviones, una fuerza aérea poderosísima que quiere Israel, contra un pueblo que no tiene absolutamente ninguna defensa fuerte. O sea, obviamente, esos grupos débiles se convierten en terroristas precisamente porque no tienen la fuerza, ni los tanques, ni los aviones, ni la fuerza aérea para tener una guerra igualitaria. O sea, que yo estoy con un ejército de igual a igual asumiendo una guerra simétrica. Por esa Claro, hay razón, algo que se van por la otra vía. Entonces, es justamente lo que se tiene que hacer el análisis de que no es cierto, pues que en el caso de Colombia, naturalmente que inició con un grupo muy pequeño, por allá en los años 40, unos varios guerrilleros vehículos. liberales, claro, varios grupos muy pequeños porque estaban reclamando tierras y terminaron bombardeándole Casa Verde, bombardeándole las gallinas, los marranos, a unos campesinos que iniciaron un movimiento de liberales, porque eso no era ni siquiera guerrilla, no, era de grupos liberales que los comandó Marulanda, Iván Marulanda, y desde luego como bombardearon a esta gente, les robaron todas sus tierras y prácticamente los desplazaron, pues se fue multiplicando ese germen básicamente de esa guerrilla, creció esa guerrilla y obviamente está durante 50 años en el país. Entonces, es el único país de América Latina que no ha sido capaz, ni nuestra generación, ni la generación anterior, de buscar unas salidas, porque este país es muy bello y muy rico para tenerlo en una guerra interna permanente. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. En la medida que transformemos las condiciones materiales de la gente, estas guerrillas no existirían si realmente no hubiera esa necesidad transversal del narcotráfico que invadió el territorio. Y entonces lo que tenemos que es cultivar más cacao, cultivar más café, exportar más cacao, exportar más café, exportar más aguacate, todo lo que podamos producir en todas las fincas colombianas, multiplicado por 10 geométricamente y ojalá con mayor productividad para poder ser exportadores. Que no nos pase lo del arroz, que no somos productivos, que no somos competitivos, que si no somos competitivos, el arroz solamente se puede producir y vender en Colombia. Vamos a venderlo en el mercado internacional, no funciona porque el precio es muy alto y no somos, pues básicamente competitivos con esos precios. Eso es lo que estamos invitando desde Panorama Económico, no a este, sino a los próximos gobiernos, que tengamos un plan a 30 años en los cuales todas las fincas de Colombia se vuelvan realmente unos emporios de riqueza agrícola y de todos los órdenes agropecuario, en fin, con todos los elementos ambientales, bioambientales, bioeconomía, que le permita a cada ciudadano, a cada campesino tener un proyecto de vida
que evite que esa persona llegue al narcotráfico. La gente no llega al narcotráfico porque sea un negocio seguro, porque nunca le van a matar a su familia, porque usted está completamente protegido y va a ser un millonario que va a vivir su vida feliz. Nunca va a ser feliz con eso. Va a ser una persona perseguida, eliminada, porque los grupos narcotraficantes no tratan de decirle a una persona, no se retire el narcotráfico porque este es un club en el cual usted entra y sale cuando quiera. No, es un club que cuando usted se retira lo matan. O cuando usted queda mal con el narcotráfico también lo eliminan. Entonces es un negocio completamente falso y los campesinos de Colombia se van a eso por una estricta necesidad, porque no tienen en su finca una cosecha que les dé los ingresos para que su familia pueda construir su proyecto de vida, dando educación a sus hijos, muy buena salud. Si eso lo tuvieran, no estarían en la guerra. Entonces, esas son las circunstancias de fondo que hay que analizar y les damos ese mensaje a nuestra audiencia del panorama económico, qué es lo que tratamos de construir del panorama económico, cuáles son las salidas, no de izquierda ni de derecha, simplemente cómo podemos organizar pequeña, mediana, gran propiedad, o sea, que coexistan. No estamos tratando de decir que las grandes propiedades no sirven, no. Hay cultivos de escala que si usted no tiene una gran propiedad, no puede, por ejemplo, tener aceite de palma, cultivos de palma, porque usted no lo va a hacer en hectáreas, en 5 hectáreas, en 2 hectáreas. Se requieren grandes extensiones de tierra. Pero ¿cómo conectamos esas grandes extensiones de tierra para que esos grandes propietarios ayuden a los pequeños y medianos campesinos para que también ellos vayan progresando al lado de la gran empresa, también subsistan esas pequeñas y medianas empresas? Es la única manera de hacer coexistencia pacífica en Colombia y en general en el mundo. Sí, hay algo muy importante, haciendo precisamente un complemento a esta argumentación, que es tan importante analizar todos los datos, porque es que acá lo que nos conviene es un país estrella para todos, un país desarrollado para todos. Eso nos conviene a todos, ¿no? Más que dividirnos en izquierda-derecha, porque esas ideologías también lo que tratan es de generar una polarización en la división. Polaridad, exactamente. Lo que tenemos que hacer es ser inteligentes, mirar unas cuentas claras, porque Colombia es como una empresa. Si se manejan mal las finanzas públicas, que se están manejando muy mal en este gobierno, recordemos, Luis Alberto, que en este gobierno se están cobrando impuestos por anticipado. Entonces, como se están cobrando impuestos por anticipado, se está agrandando el problema, se está raspando la olla, se está creando un hueco muy grande que al próximo gobierno, quién sabe cómo le va a tocar solventar todo esto. Colombia, recordemos que acabó de perder la última calificación por parte de una de las calificadoras más grandes de riesgo y de crédito en el planeta, que es Moody's. Ya las otras, como Standard Poor's y Fitch, también bajaron. Y precisamente para que esto se entienda de forma clara, Luis Alberto, para todas las personas, para los abogados, para los economistas, los que están en el mercado, los que no están, para todos los científicos, para los no científicos, para el ciudadano del común, un país tiene que ser eficientemente manejado a nivel de sus finanzas públicas. Colombia sigue tomando muy malas decisiones. Tenemos muchos problemas y el gobierno toma muy malas decisiones. No hay control, no hay una veeduría. Vemos que el Congreso no sé si está permeado, pero permite cosas que no se deberían hacer. Y que obviamente nosotros tenemos muchas bondades. Tenemos precisamente un socio estratégico que es Estados Unidos. Compenetrémonos más, generemos más desarrollo, pero también respetemos mucho al sector privado. Y estas son las palabras para el presidente, desde obviamente la decencia, que respete los sectores de la economía, que respete también la propiedad privada, porque cuando se ponen muchos impuestos, se está expropiando a la persona, se está expropiando a la persona, se está expropiando al país en general. Entonces es importante que haya, es una revisión del Estado, una reestructuración para que Colombia salga adelante. Y precisamente como lo comentábamos, Estados Unidos está dando, en cabeza de Donald Trump, ejemplo para muchos países de cómo sacar un país adelante, cómo reequilibrar comercio, cómo pedir derechos, cómo generar un libre comercio, pero que sea real, con reglas de juego que sean decentes, que sean transparentes y que busquen el desarrollo de las naciones. Cerramos Panorama Económico con una entrevista rápida a Julián Molina, que es el ministro de las TICs. Pues este es un programa que viene de varios gobiernos. Repito, los programas que son positivos tienen que pasar varios gobiernos, que es Colombia 4.0, que es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con los programas de capacitación en los territorios, buscar talento regional, o sea, dónde están los mejores programadores en sistemas, los mejores jóvenes, en general estudiantes, las y los estudiantes de Colombia, que en muchos casos están en las regiones más apartadas, allá pueden haber cerebros escondidos, digamos que no han sido identificados.
Entonces van a hacer un programa de 10 regiones por todo Colombia, identificando talentos para vincularlos a los programas de inteligencia artificial, ciberseguridad, programación. Escuchemos a el ministro de las TIC, Julián Molina. Tenemos que aumentarle, porque las economías digitales van a ser el principal foco de progreso en todos los países, en el mundo. Y Colombia no va a ser la excepción. Por eso, Colombia 4.0 llega a las regiones. Por eso, Colombia 4.0 está buscando y está llegando a cada una de las regiones a recoger talentos y hacer un mercadeo tecnológico. ¿Para qué? Para que las regiones, para que las personas puedan entregar y hacernos saber lo que su creatividad digital les da, y otras personas puedan adquirir bienes y servicios digitales. Eso, en principal medida, es Colombia 4.0. Colombia 4.0 de Bogotá sale a las regiones. Muchas gracias. Estas son las declaraciones del ministro de las TIC y Julián Molina, que hablábamos hace unos segundos. El programa 4.0 viene de varias administraciones, de varios gobiernos. Lo importante es que se proyecte, que sigamos, ahí está la riqueza de nuestro país, el talento humano, o sea, identificar dónde están las personas que tienen la capacidad eh, eh, para desarrollar estos programas sofisticados, aprender internacionalmente. Y hay una delegación de Colombia que va a participar en una olimpiada en China, de los mejores en la parte de ciberseguridad y en la parte de inteligencia artificial. Eso es un honor para Colombia, que tengamos ya la posibilidad de participar. Una olimpiada mundial es como ir a los Juegos Olímpicos en otras áreas. Entonces van a ir los colombianos que pasaron pruebas internacionales y llegan a la China a competir con los mejores del mundo. Y no son propiamente de Bogotá, sino de distintas regiones de Colombia que los identificaron como personas creativas de altísimo nivel y van para China a foguearse con otras personas en el mundo. Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina en la cobertura de Internet. Estamos todavía con dificultades. Hay muchas regiones de Colombia donde usted no puede hacer investigación tecnológica si no hay Internet, si no hay luz. Entonces tenemos que seguir cubriendo, expandiendo esas redes de energía eléctrica, expandiendo las redes de Internet para que lleguen a las últimas regiones de Colombia y desde allá podamos identificar jóvenes que tienen talento para que se vinculen a este programa de Colombia 4.0. Esto es importante y obviamente por eso es que se llama a que el país, por parte del gobierno y del presidente, no siga frenando el desarrollo económico en lo que tiene que ver con petróleo, gas y carbón, porque recordemos que esto es lo que genera gran parte de la energía también a nivel internacional y que puede ayudar mucho al país. Lo comentábamos, Colombia tiene un carbón de altísimo nivel térmico que si nosotros hacemos termoeléctricas, nos podríamos volver un exportador con grandes excedentes. Y si bien es cierto que tenemos a ISA, que a través de esas redes se exporta electricidad, teniendo estas sinergias con el petróleo, gas y carbón, si se explora, si se desarrolla más, y se hace sostenible esta industria, pues Colombia puede ser muy fuerte y con todo lo que se viene inteligencia artificial que demanda mucha energía, mucha electricidad, podemos ser un país con mucho avance, mucho desarrollo. Pero otra cosa que también les dejo acá en la reflexión, que es lo más importante, Luis Alberto, porque la ciencia y la tecnología, claro, son muy buenas, pero si nosotros no tenemos un país desarrollado con impuestos competitivos, con un Estado que no despilfarre dinero, con unas ramas del poder que no se apoltronen en ciertos cargos y generen corrupción, porque la corrupción en Colombia dicen que es de 50 a 70 billones de pesos por año. Y son de esas tres ramas que muchas veces se enquistan en el poder, se creen monarcas públicos, se creen dueños de la gente, de la vida de la gente, y rigen leyes donde muchas veces atropellan la libertad de desarrollo y la libertad de crecimiento económico. Entonces, por eso es tan importante, constituyente primario, todos los oyentes, saber por quién votamos, exigirles y precisamente estar encima de las tres ramas del poder diciéndoles, ustedes están para el servicio de nosotros. Ustedes no son como los doctores que se quieren hacer ver, no. Ustedes son primero servidores antes que cualquier otra cosa, porque están es para el servicio, para servir, ¿sí? Y si quieren muchos honores, pues que los consigan a través de otras artes nobiliarias, ¿sí? Y donde registren precisamente un valor. Felicitábamos precisamente a muchos países que han logrado desarrollo, Luis Alberto, donde países que eran muy pobres, caso de Singapur, que era un país inviable, muy pequeño en el mundo. Irlanda, un país que prácticamente llegó a ser inviable en Europa.
es uno de los países más ricos del mundo, Noruega, países de Medio Oriente, el mismo Estados Unidos, algunos países de Europa que tratan de ser juiciosos y ordenados con las finanzas, el mismo China que a través de un modelo de desarrollo de capitalismo logró también sacar de la pobreza a mucha gente. Entonces la reflexión cuál es, que si nosotros salimos de monarquías, aunque hay monarquías también que son positivas como lo hablábamos, miramos monarquías de Medio Oriente que la calidad de vida para los nacionales es muy buena, Luis Alberto, y es algo que también hay que aplaudir. Son modelos que generan alguna efectividad y generan bienestar en la población. Entonces, la reflexión es irnos a los datos, a las cifras, a los modelos de desarrollo y que Colombia tiene todas las bondades por ser un país desarrollado. La ubicación estratégica, los suelos, podemos desarrollar muchas industrias. Nosotros necesitamos es un Estado que sea eficiente, un Estado que piense la gente y hacer una reingeniería del Estado, porque Colombia está en cuidados intensivos. Bueno, llegamos al final, Alejandro, de Panorama Económico, hoy con la grata colaboración de Ivette Silva de Dallas, Texas. Estuvo también con nosotros el ingeniero de sonido Luis Daza, la dirección general, como siempre, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.